Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta cápsula en torno a la celebración de la diversidad por parte del Colmesex. Yo soy Jimena Turrent. Hoy les voy a platicar sobre algunas herramientas y estrategias educativas que podemos utilizar para trabajar desde la educación integral de la sexualidad, la diversidad. Yo soy antropóloga social de formación inicial y soy sexóloga educadora por IMESEX y tengo una especialidad también en sexualidad infantil. Tengo pues más o menos más de 10 años trabajando en el diseño y la implementación y facilitación de herramientas educativas por medio de talleres, difusión de información y campañas. He trabajado especialmente con población joven y universitaria y tengo también, bueno, la especialidad en sexualidad infantil. Entonces tengo también ya casi 10 años trabajando con infancias, con familias, en torno a cómo construir una educación integral de la sexualidad, tanto en la familia como en la escuela. Entonces les voy a presentar como algunas herramientas. Déjenme nada más comparto mi pantalla. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, decía, es educación integral de la sexualidad y diversidad. Para mí, siento que como parte de la educación integral de la sexualidad, hablando como de una educación en general, no de un tema específico, siempre tiene que incluir una perspectiva de género, siempre tiene que hablar también desde la diversidad sexual y de género, y por supuesto desde un lenguaje inclusivo, ¿no? Me parece que actualmente cualquier herramienta o estrategia que implementemos que en torno al trabajo de la sexualidad integral debe de estar enmarcada como en estos tres aspectos. Y esto nos va a generar el poder fomentar, por un lado, la apropiación de las diferencias individuales, ¿no? O sea, las diferencias que tenemos todas las personas. Al final, en realidad, todas las personas somos diferentes. Tenemos diferentes cuerpos, tenemos diferentes formas de pensar, diferentes maneras de expresar nuestra sexualidad, nuestro género. Entonces, me parece que desde la educación integral de la sexualidad debemos siempre de empezar con esta apropiación individual, ¿no? Voy a apropiarme de mi propia diferencia, o sea, de mi diferencia en cuanto a las otras personas, y desde ahí para poder también valorar las diferencias de todas las otras personas, ¿no? Valorar que todas las personas podemos tener cuerpos diferentes, expresiones diferentes, maneras diferentes incluso de pensar y de vivirnos, pero que eso no hace que unas sean menos valiosas que otras. Por supuesto, siempre que la expresión de nuestra sexualidad se dé de manera respetuosa y sin violencia, ¿no? Y a partir de ahí también, pues poder ir generando una inclusión, ¿no? Ir generando una sociedad mucho más incluyente. Específicamente, si hablamos de educación infantil, de educación integral de la sexualidad y diversidad en infancias, o sea, ¿qué temas en la infancia podríamos trabajar? Sería, pues por un lado, toda esta parte de corporalidad, ¿no? Es muy importante en la infancia el trabajo de la apropiación corporal. A partir de eso también trabajar en torno a, pues, que la diferencia, ¿no? Entre sexo y género, y que también podemos tener diferentes gustos, diferentes roles, y que no dependen específicamente del género. Las infancias ahora pues ya están mucho más familiarizadas como con esta diversidad también del género, o con estos nuevos géneros que ya no son tan estereotipados. Sin embargo, aún así hay que reforzarles también este trabajo. Y bueno, también otro tema podría ser el de las familias diversas, ¿no? Existen muchísimas tipos de familias,
y es importante como ir reconociendo que todas, independientemente de cómo estén conformadas, son familias. Ya en otra cápsula hablé, ¿no?, con más detenimiento de qué herramientas educativas podíamos utilizar, específicamente de cuentos para hablar de diversidad. Entonces aquí nada más vamos a mencionar algunos, ¿no?, que tienen que ver justo, bueno, este es un cuento de sexualidad, ¿no?, que es importante para abordar todos los temas de la sexualidad, pero que justo también nos habla como de esta apropiación corporal, del género, de las familias. Este es específicamente para abordar como diferentes tipos de familia. Este cuento nos ayuda también a trabajar el género, y este también nos ayuda como a trabajar el género, pero sobre todo a trabajar, bueno, más bien a generar como esta apertura hacia la transexualidad, perdón, y como las diferencias de géneros. Entonces hoy me voy a centrar un poco más en temas y herramientas que podamos utilizar con preadolescencias, adolescencias, juventudes e incluso personas adultas, ¿no? Aquí me parece que los temas que podemos incluir en programas de educación integral de la sexualidad y que fomenten esta construcción también de la diversidad, tienen que ver también, ¿no?, con la diversidad corporal. En la preadolescencia y la adolescencia se vuelve otra vez un tema muy importante, sobre todo por todos los cambios y por de pronto toda la presión social o los estereotipos en cuanto a cuerpos que pueden estar llegando a las personas adolescentes. Entonces también, ¿no?, hablar desde la apropiación corporal, también esta diversidad. Empezar a hablar también no solo ya de género y de la construcción, sino la deconstrucción del género, ¿no? Cómo vamos a ir cambiando estas ideas que teníamos antes en torno al género, estos roles tan estrictos, cómo han ido cambiando y cómo podemos seguir construyendo un género mucho más incluyente para todas las personas, mucho más, ay, perdón, se me fue la palabra, o sea, menos violento, ¿no? O sea, un género en el que todas las personas puedan expresar emociones y sentimientos, por ejemplo, en el que respetemos. Entonces, empezar a trabajar también con juventudes en torno a cómo hemos ido deconstruyendo y cómo podemos seguir deconstruyendo y construir nuevas roles, nuevas características del género. También, bueno, aquí entrarían ya, ¿no?, como componentes del género y de la sexualidad más específicamente, y también la diversidad de vínculos, ¿no?, que existen muchas maneras de vincularnos erótica, afectiva y románticamente con otras personas. Entonces, hoy quisiera centrarme en esta herramienta educativa que me parece que nos puede ayudar a entender, por un lado, la sexualidad como esta parte trascendental del ser humano que nos atraviesa en varias esferas de nuestra conformación como personas y que además nos ayuda como a entender todos estos aspectos del género y cómo en realidad todos estos aspectos no van necesariamente vinculados unos a otros. Esta herramienta educativa se llama la galleta de jengibre de la sexualidad. Es una herramienta que genera una persona en Estados Unidos que se dedica como mucho a la difusión de la sexualidad, ¿no?, a herramientas. Es una persona que hace stand-up también y que habla en sus stand-ups, habla mucho sobre la sexualidad, sobre el género, sobre la masculinidad. Quien lo desee, aquí en el QR que viene en la página, entra como a la página y ahí vienen también como otro tipo de herramientas educativas que ha generado, información también más a detalle en torno a esta propia herramienta. Y bueno, ha hecho ahora ya diferentes versiones, hay 4 versiones de esta galleta. Sin embargo, a mí me gusta esta todavía porque me parece que sí nos brinda un panorama, sobre todo para el trabajo en talleres o para el trabajo de difusión, nos brinda un panorama como bastante claro a la hora que nosotros o nosotros lo vamos complementando
con información, ¿no?, actualizada y vamos generando como el entendimiento de cada una de estas especies. Entonces, bueno, la idea de este diagrama es que tenemos aquí una galleta de jengibre que simboliza, ¿no?, a cualquier persona, y que todos estos aspectos de la sexualidad en realidad son aspectos de todas las personas, ¿no? Todas las personas tenemos una identidad de género, una expresión de género, un sexo biológico y una orientación sexual. Y además cada una de estas tiene, o sea, no es, digamos, no está como delimitada específicamente, sino tiene un continuo. Eso también me gusta mucho como de este diagrama, que lo podemos ver desde este continuo y nos ayuda como a entender que no estamos necesariamente aquí o necesariamente acá, aun si no estamos aquí, ¿no? También, ¿no?, es cierto que esto ha ido creciendo, estas ya no son ni todas las identidades ni todas las orientaciones, pero bueno, ahí también entra como esta discusión de si sigue siendo actualizada o la podemos complementar. Entonces, aquí nos va a presentar que, por ejemplo, la identidad de género la pone en esta parte de la galleta, ¿no? O sea, tiene que ver con la esfera de la parte psicológica, de cómo cada individuo, cada persona se va a identificar de manera personal con alguno de los géneros que socialmente existen. Y entonces aquí en este continuo tendríamos de un lado a las mujeres, del otro lado a los hombres, y en el centro todo este panorama, este paraguas de lo genderqueer, ¿no?, que puede incluir el género neutro, el género no binario, y todos estos otros nuevos géneros que están saliendo a partir de que las personas se identifican y van también generando un nombre para esa identidad. Después está la expresión de género. La expresión de género la dibujan aquí de manera externa porque tiene que ver justamente con cómo cada uno de nosotros, cada una de nosotros vamos a expresarnos a partir de esa identidad de género, ¿no? Si yo o sea, qué tipo de ropa voy a utilizar, qué tipo de ornamentos voy a utilizar, qué tipo de maquillaje, qué tipo de corte de cabello, incluso la manera en la que nos expresamos, nuestro lenguaje corporal, nuestro lenguaje no verbal también entra aquí, como toda esta expresión de nuestra identidad. Y aquí también hay un continuo. Tenemos de un lado como la expresión femenina y del otro la masculina, y en el centro estaría como esta expresión más andrógina. Y a mí siempre me gusta como hacer la reflexión de que aún, por ejemplo, todas las personas que tenemos una expresión de género femenina, no tenemos la misma expresión, ¿no? Algunas de nosotras nos gusta utilizar cierto tipo de ropa y a otras les gusta utilizar cierto tipo de ropa. Y también nuestra expresión va variando a lo largo de nuestra vida, ¿no? No durante toda nuestra vida utilizamos las mismas cosas. O nos sentimos a gusto con las mismas cosas o con la misma manera y la misma forma de expresar nuestro género. Entonces, esa es la parte que me parece muy enriquecedora de cómo podemos ir viendo que también esto es un continuo, que también va fluyendo, ¿no? Que nuestra sexualidad también va fluyendo en diversos aspectos a lo largo de nuestra vida. Y otro, ¿no?, el otro de los componentes tiene que ver, bueno, aquí también esta expresión, pues estaríamos hablando de la esfera también, pues de lo psicológico y social, ¿no? Aquí medio se entrelazan ambas esferas, porque también va a estar determinada, claro que sí, por, o sea, en la expresión sí está también determinada como por lo social y culturalmente aceptado, ¿no? Y por cómo rompemos o no, nos adecuamos o no a estas normas de expresión de género. O sea, existen lugares en los que es más común que, por ejemplo, los hombres que tienen una identidad de género masculina tengan una expresión de género no tan estereotípicamente masculina. Por ejemplo, que utilicen faldas, ¿no?, que es un elemento de
que todavía está en muchas culturas, ¿no?, como en la nuestra, que todavía está bastante asignado hacia la expresión femenina. Y también lo que me gusta de esta galleta es que nos ayuda como a entender cómo esa expresión no va necesariamente ligada a la identidad, ¿no? O sea, que un hombre utilice falda no quiere decir necesariamente que se identifique como mujer. Puede ser simplemente que se identifique con esa ropa, con esa vestimenta, que se sienta cómodo con esa vestimenta. Bueno, entonces teníamos la otra esfera que tiene que ver con la parte biológica, ¿no? Y aquí, bueno, la centra en órganos sexuales externos. Sin embargo, sabemos que el sexo biológico no está únicamente determinado por órganos sexuales externos, ¿no? También corresponde a todas las características biológicas y fisiológicas de las personas. O sea, aquí entran las características hormonales, anatómicas, genéticas, cromosómicas, y entonces también aquí tenemos un continuo, ¿no? Un continuo en el que tendríamos en un extremo a las hembras, en otro extremo a los machos, y aquí en el centro a las personas intersexuales. Y también no va a estar ligado a estos, ¿no? Es independiente de estos. Yo puedo tener un sexo biológico macho y una identidad de género de mujer y una expresión de género más andrógina, por ejemplo. Y la orientación, que tampoco va ligada a ninguna de las anteriores, ¿no? Es independiente de estas, ya que está centrada específicamente en la atracción. O sea, se refiere hacia a qué persona o personas yo me voy a sentir atraída, atraído o atraíde, de manera tanto romántica como erótica. O sea, la orientación sexual no está definida tampoco por las prácticas, ¿no? No quiere decir que si yo he tenido ciertas prácticas, eso ya va a definir mi orientación. No, la orientación tiene que ver más con la atracción. ¿Hacia qué personas me siento yo atraída para vincularme, ya sea afectiva o eróticamente? Y bueno, también el continuo de la atracción y de las orientaciones se ha ido ampliando. Aquí nos marcan 5, que serían la heterosexual, que son las personas que se sienten atraídas hacia personas del otro género; bisexual, que son aquellas personas que se sienten igualmente atraídas o sea, no igualmente, digamos, en cantidad, sino que se sienten atraídas hacia ambas, hacia personas de ambos géneros; asexuales, que son las personas que no sienten una atracción erótica hacia otra persona, pero que pueden sentir una atracción romántica y generar vínculos románticos con otras personas; pansexuales, que serían las personas que sienten una atracción hacia otras personas independientemente de su género; y homosexual o lesbiana, que son personas que se sienten atraídas hacia personas de su mismo género. Entonces, si se fijaron, la orientación está definida en términos de la atracción, en términos del género, no del sexo, o sea, no de órganos sexuales ni de cualquier componente fisiológico, y en términos de y tampoco, perdón, en términos de las experiencias, ¿no? Yo puede ser que a lo mejor a lo largo de mi vida tenga distintas experiencias, pero que mi atracción sea exclusivamente una, ¿no? No va necesariamente ligada tampoco. Y bueno, entonces con esta herramienta, pues como verán, nos puede ayudar como a ir desmenuzando cada quien nuestra propia sexualidad, a entender todas estas esferas que van incorporándose para conformar nuestra sexualidad, y sobre todo a poder ver, ¿no? Aquí podemos ver este continuo que nos ayuda a entender a la sexualidad como de una manera mucho más fluida, mucho más amigable, ¿no? O sea, que no es tan rígida, encasillándonos en uno o en otro. Y bueno, me parece que la podemos utilizar de diversas maneras, ¿no? Yo en talleres la utilizo como una forma también, no solo de explicar cuáles son los distintos componentes de la sexualidad, sino también como una forma de
exploración, ¿no? Nos puede ayudar a hacer un trabajo de autoexploración de nuestra sexualidad. Podemos, por ejemplo, empezar también, ¿no?, en un taller, empezar con hacer un recorrido sobre nuestro cuerpo para ir trabajando esta apropiación corporal, y a partir de eso, que cada persona genere su propia galleta de jengibre de la sexualidad, ¿no? Y entonces pueda ir pensando en dónde se va sintiendo más identificada, identificado o identificada, si ha ido variando a lo largo de su vida esta identificación, o sea, esta identificación en cada uno de los rubros. Y entonces me parece que es como un ejercicio muy enriquecedor de manera individual, para que vayamos como pues apropiándonos de nuestra propia sexualidad, ¿no? Tampoco significa que todas las personas tengamos que saber específicamente dónde estoy, ¿no? También he dado talleres donde algunos jóvenes me dicen, bueno, es que yo no me siento, ¿no? O sea, no encuentro en dónde me pondría. Y está bien también, ¿no? Entonces, desde ahí podemos también generar la discusión, bueno, si no está aquí, tú, ¿cómo lo nombrarías? ¿Dónde te colocarías? ¿No? ¿Cómo te sientes al respecto de no encontrar específicamente un lugar donde marcar cómo está tu sexualidad en cierto aspecto en este momento? Y bueno, pues esa sería como la herramienta que yo quisiera compartirles, y les invito a que hagamos este ejercicio, ¿no?, de autorreflexión, y especialmente si vamos a trabajar con algún grupo, pues que primero podamos hacer nuestra propia galleta, podamos hacer este propio ejercicio, y que a lo mejor lo hagamos así, si trabajamos con grupos, lo hagamos, pues no cada vez que vamos a dar un taller, pero sí un par de veces a lo largo de la vida, y nos daremos cuenta seguramente de que hay cosas que han ido cambiando, ¿no? De que al final ahora se habla de esta sexualidad fluida en términos de cómo también no es rígido, ¿no? Como les decía, incluso en términos de expresión, ¿no? O sea, creo que ahí pues la mayoría de las personas nos podemos identificar en cómo ha ido cambiando nuestra expresión de género a lo largo de nuestra vida. Pues muchísimas gracias, espero que les sea de utilidad estas herramientas, ¿no? Les invito también a que si les interesa, busquen la cápsula que hicimos hace unos años, para hablar más sobre herramientas para trabajar con las infancias. Y pues quisiera agradecerle también al Colmesex, ¿no?, por este espacio y por este trabajo que estamos haciendo por difundir cómo la sexualidad es parte de la vida de todas las personas, y cómo todas las personas también podemos ir incluyendo y pensando y repensando nuestra propia sexualidad, lo cual siempre, me parece, nos resultará enriquecedor, y también como una forma de ir entendiendo cómo van cambiando también los roles de género, cómo van cambiando las conformaciones sociales, qué está pasando actualmente con el género y con la sexualidad. Muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado y que tengan una bonita noche.